Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. En esta hora, humildemente vamos ante ti pidiendo que tú hables a un servidor para que hable solamente tu palabra y que tu Espíritu Santo descienda en nuestro medio para que nosotros podamos entender tu palabra, tu verdad, y podamos abrazarla, vivirla y seguirla. Señor, en esta hora pedimos de que quites de nuestro medio toda distracción, todo mal espíritu, y que ates a cada uno de ellos y que lo deseches, lo tires fuera de este lugar para solamente escuchar tu mensaje y tu voz. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. El estudio de esta mañana podríamos decir que es la parte 3 de la explicación del plan de salvación, pero es la parte número yo no sé cuál, porque esta es parte de la serie de temas que hemos estado teniendo acerca del sistema de sacrificio de nuestro Dios, e incluso podemos ir más atrás porque iniciamos hablando del calendario de nuestro Dios. Y todo esto ha sido una serie que nos ha llevado desde enero hasta ahora para poder llegar a hablar del plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ha sido una bendición muy grande porque muchos de los dudas o preguntas han sido disipadas y podemos ahora entender un poco más de lo que es el maravilloso plan de salvación para cada uno de nosotros. Sabemos que hay un sistema que Dios estableció que aún está vigente. ¿Y por qué digo que aún está vigente? Porque el sistema antiguo que involucraba el sacrificante, el sacrificio, y tenía como resultado la sustitución por el pecador, el cual tuvo un cumplimiento con nuestro Dios. Cristo, Yeshua, lo cumplió cuando Él vino a morir por cada uno de nosotros. Eso tuvo un cumplimiento en ese momento. Pero ¿por qué digo que aún tiene una implicación para cada uno de nosotros? Porque hemos visto que cada uno de nosotros viene a ser un sacrificio vivo, un sacrificio el cual se entrega a Dios, y Dios toma control de ese sacrificio y nos ayuda a que nosotros podamos crecer en su conocimiento y podamos tener la certeza, la seguridad de la salvación en nuestras vidas. Y eso es maravilloso lo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. En Deuteronomio capítulo 30 nos habla de que Dios nos ofrece algo maravilloso. Y déjenme decirles que el Señor en el versículo 19 al 20 nos dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y noten lo que dice al siguiente: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En la semana pasada nosotros estudiamos que el pecado es una elección. Usted escoge vida o muerte, bendición o maldición. Usted no nace pecador. Si usted se perdió el tema anterior, lo invito a que vaya al internet y usted pueda escucharlo. Vimos la diferencia de lo que significa el pecado original o patriarcal, que esa teología o ideología que ha traído el diablo para engañar al ser humano. Pero vimos que la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos
una naturaleza pecaminosa. Nosotros no nacemos pecadores, sino que el pecado es una elección. Y el Señor aquí dice, tú eres el que escoge vida o muerte, bendición o maldición. Si yo preguntase en esta mañana qué usted escogería, yo creo que todos nosotros llegaríamos en un mismo sentir en decir que queremos que vida y bendición. Yo no creo que ninguno de nosotros escogeríamos la muerte y la maldición. Y sigue diciendo en el versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo ¿a qué cosa? A su voz, siguiéndole a Él. No es solamente escuchar, sino que es seguir a Él. Muchos escuchan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, todos son llamados, pero no todos siguen el llamado. ¿Sí me están siguiendo? Por eso dice el Señor, dice, tienes que escuchar su voz y seguirle a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El Señor tiene una maravillosa promesa para cada uno de nosotros, y el Señor desea que tengamos vida. La vida es Él. Aun cuando uno va al descanso, si uno tiene la vida de Cristo, la vida permanecerá por toda la eternidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la promesa, porque Él es vida. Y el Señor desea que nosotros escuchemos su voz y le sigamos en todo. Y cuando digo todo, es seguirle conforme a su palabra. Y querido hermano, nosotros tenemos que tomar una decisión, porque el Señor dice, escoge. Y el problema no es solamente físico, sino que también es ¿qué? Mental. ¿Por qué? Porque la decisión inicia ¿en dónde? En nuestra mente. Y el Señor dice, escoge. ¿Cómo nosotros obtenemos la bendición? ¿Cómo nosotros podemos obtener la bendición que Dios tiene preparada para nosotros? Vayamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Y veamos cómo tú y yo podemos obtener la bendición, la vida que Dios desea darnos. Jeremías 17, versículo 5. Dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La forma en que usted acepta la maldición y la muerte es confiando solamente en el ser humano, siguiendo la naturaleza carnal, haciendo el pecado, viviendo en el pecado. Pero veamos cómo nosotros obtenemos la bendición de nuestro Dios. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿qué? Jehová. Nosotros obtenemos la bendición, la vida, cuando usted pone la confianza en Jehová. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos bien la palabra de Dios, porque esto cambia el concepto. Muchos dicen, tenemos que poner mi confianza solamente en Dios. Pero noten lo que la palabra de Dios dice. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Tu confianza no es tu confianza, sino es la confianza de Jehová en tu corazón. Él es el que mora en tu vida, porque Él es la confianza. Él pone su confianza en ti para que tú puedas confiar en Él. Muchos dicen, yo tengo fe, yo confío, pero sus vidas reflejan todo lo contrario. ¿Ustedes han topado con gente así? Yo tengo mucha fe, yo confío, pero sus vidas reflejan que no está viviendo Jehová en sus corazones. Por sus frutos los conoceréis, y los frutos identifican a quien tú perteneces. Es la misma confianza y la misma fe que Él tuvo en su Padre, que Él desea que nosotros tengamos en nosotros, en confiar en Él. Eso es confiar en Dios, permitir que Él tome posesión de nuestras vidas para confiar plenamente en Él. Esto cambia todo el concepto de lo que muchas veces nosotros hemos escuchado por mucho tiempo. Confía en Dios. No, tu confianza es Dios. Y cuando tu confianza es Dios, entonces tú puedes confiar en Él, porque tú llegas a conocerle a Él. ¿Por qué? Porque Él tomó el lugar que tú deberías de haber pasado y haber muerto en tus pecados, pero Él tomó tu lugar para morir por ti y por mí, para darnos la salvación y la vida eterna, para darnos bendición. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Gloria a Dios, porque Él es bueno. Ahora, déjenme preguntarles una cosa. ¿Es fácil o es difícil confiar en Dios? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Hermanos, el problema es que el confiar en Dios es fácil, pero nosotros lo hacemos difícil. Y lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Porque les acabo de leer, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. El confiar en Dios es fácil. Nosotros lo hacemos difícil, y lo hacemos difícil por una razón. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Recuerden que estamos hablando del plan de salvación. El plan de salvación son buenas nuevas para cada uno de nosotros. Son maravillosas promesas para que nosotros podamos entender el amor y la misericordia de nuestro Dios y quitar de nosotros todo temor, toda angustia y toda confusión. Noten lo que dice en Proverbios capítulo 3. En Proverbios capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Hace referencia a lo que nosotros acabamos de leer. Fíate de Jehová de todo ¿qué? Tu corazón. En la palabra de Dios, cuando habla del corazón, está hablando de ¿qué? De la mente. Y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Pero aquí no para. Veamos el versículo 7 y el 8. No seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. El problema
que nosotros tenemos es el problema de la odisea. Nos sentimos tan sabios que creemos que sabemos todas las respuestas. Y el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate ¿de qué? Del mal. El problema es que nosotros amamos la naturaleza carnal, que no queremos apartarnos del mal, y eso impide que nuestro Dios tome posesión de nuestro corazón. Nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia alejan a Dios de nuestras vidas. Y lo vamos a ver más adelante, pero miren el versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué es lo que será medicina a tu cuerpo? Apartarte del mal, confiar solamente en Dios, dejando al lado tu suficiencia propia, tu orgullo propio. Eso es medicina para tu cuerpo. ¿Estás enfermo? Ya tienes la solución. ¿Tienes angustia? ¿Tienes depresión? Apártate del mal y confía plenamente en tu Dios. Eso es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, el Señor dice, no solamente es en la parte de afuera, sino que es en una parte que interior, lo más profundo de tu ser, tus huesos. Por eso cuando una persona viene y dice, ay, es que yo sufro mucho, ya sabe por qué sufre. Es que yo no entiendo. Confíe plenamente en Dios, que Él es el refrigerio. Porque a mí, yo me he hecho esa pregunta muchas veces, no creo que sea el único. Confíe plenamente en Dios. Apártese del mal y será refrigerio. Y déjame decirle que cuando es refrigerio, usted recibirá el entendimiento del por qué a mí, de por qué me sucede, por qué pasó. Usted recibirá el entendimiento en su debido tiempo. Hay ocasiones en que el Señor dice, no te lo voy a explicar, pero más adelante te lo voy a explicar. Hace muchos años atrás sucedió algo en mi vida y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué a mí? Y yo no lo entendí. Hasta después de más de 20 años pude entender por qué había sucedido lo que sucedió hace 20 y tantos años atrás. A ver, el Señor no nos da la respuesta ahí mismo, pero el Señor nos dice, confía plenamente en mí. Yo soy tu refrigerio. Yo soy tu salud. Todos tenemos algo en común. ¿Saben qué es lo que tenemos en común? ¿Saben qué es lo que tenemos en común? Todos tenemos algo en común. Lo que nosotros tenemos en común es que todos tenemos problemas. Todos tenemos necesidades. Y usted sabe que el Señor nos dice que su evangelio es poder para salvación. Su poder está dado a cada uno de nosotros para resolver todo problema y toda dificultad y toda necesidad de nuestra vida. Y el Señor dice, solamente tienes que tomar el poder, que es inmensurable para cada uno de nosotros, y ese poder es que Cristo, Yeshua, morando en nuestros corazones. Toma el poder inmensurable y el Señor te dará refrigerio, sanación y te dará lo que tú necesitas en tu vida. Ese es el plan de salvación.
El plan de salvación es que Él tome posesión de tu vida. Pero tú tienes que permitirle que Él tome posesión de tu ser. Él nunca te va a obligar a nada. Confía plenamente en Él. Nosotros tenemos dos naturalezas. Una naturaleza carnal y podemos tener una naturaleza espiritual. La naturaleza carnal nos lleva a la perdición, pero la naturaleza que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros nos la ha dado ampliamente, inmensurablemente, para que nosotros vayamos a Él y tomemos de ella para recibir el refrigerio y para recibir todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Querido Señor, nuevamente vamos a ti para que tú sigas hablando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa con tendencia al pecado. Pero el Señor desea cambiar eso en cada uno de nosotros. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, miren la maravillosa promesa que el Señor nos da. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor desea quitar la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, y poner en nosotros la naturaleza divina. Ustedes no me digan cómo hace Él eso, pero lo creo porque aquí lo dice. Y al quitar la naturaleza carnal, pecaminosa, y tener la naturaleza divina de Dios, quiero aclarar una cosa. Esto no nos está diciendo que vamos a ser dioses. Nunca llegaremos a ser un Dios, pero Dios morará en nuestro corazón. Aquí dice que la naturaleza divina es la naturaleza que Dios quiere implementar en nosotros para limpiar, quitar toda escoria, todo pecado, y que Él pueda tomar control de nuestros pensamientos, control de nuestras vidas a través de su poder y de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a confiar solamente en Él y solamente en su palabra. No confiaremos en ningún ser humano. Cuando la divinidad con la humanidad se conjugan, no habrá pecado. ¿Y por qué no habrá pecado? Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos que Dios es fuego ¿qué? Consumidor. Él consume el pecado, destruye el pecado, limpia la escoria y nos purifica para que Él pueda ser entronado en nuestra vida. Ese es el plan de salvación que Dios tiene preparado para nosotros. El diablo ha querido cambiar todo el concepto del plan de salvación y ponerlo de una forma libertina. ¿Sí me entendieron con la palabra libertina, no? En una forma en la cual dice: usted haga lo que usted quiera, usted piense y hágalo, eso está bien. Pero por otro lado también pone en una forma, el diablo lo ha puesto de una forma
en que a muchos se le ha dado el plan de salvación como una restricción, como algo pesado por seguir, como que es difícil de llegar a lo que el Señor desea hacer en nosotros. El diablo toma los dos puntos, pero la palabra de Dios es clara al decirnos que el Señor desea que Él sea nuestra confianza y que pongamos nosotros la confianza solamente en Él y en su palabra. Cuando Él toma posesión de nuestras vidas, Él transforma nuestro pensamiento, transforma nuestro vivir, transforma nuestro hablar, transforma nuestro caminar, transforma nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dar el poder para vencer el mal. Porque en sí usted no tiene ningún poder para obtener la victoria. La victoria se obtiene solamente a través de los méritos de Cristo Yeshua, nuestro Salvador. El confiar plenamente en Dios es fácil, pero nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia lo hace difícil. Y lo voy a explicar un poco más. Vamos a ir más profundamente a qué es lo que yo quiero decir con esto. Vayamos al libro de Efesios. Si hay una pregunta, levante su mano. Si hay alguna duda, si voy muy rápido, diga, regrese y explíquelo otra vez. Levante su mano y lo volvemos hacia atrás. Pero quiero que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones. En Efesios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 22. Del 22 al 24. ¿Lo tenemos? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? La naturaleza ¿qué? Carnal, la naturaleza pecaminosa, que vimos la semana pasada, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? ¿Cuáles son los deseos engañosos? Acabamos de ver nosotros en Proverbios 3 que todo el orgullo y la suficiencia propia nos lleva a impedir recibir las promesas de Dios en nuestras vidas. Los deseos engañosos es cuando nosotros nos ponemos en una rebelión con Dios y le decimos: Señor, tus bendiciones son tan grandes, son tan maravillosas, pero yo decido no obtenerlas, sino decido seguir lo que yo quiero. A mí nadie me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Ustedes han escuchado a personas decir eso? Y yo creo que muchos, yo soy uno de los primeros que tal vez ha dicho eso al Señor. Pero sigue diciendo: conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? La naturaleza divina, la naturaleza espiritual, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo, Yeshua, su palabra, su espíritu, su ley es verdad. Pero noten el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que tiene que ser renovado en nuestras vidas? No sé si lo vieron. ¿Qué es lo que tiene que ser renovado en nuestras vidas? Miren cómo el diablo
cambia las cosas y dice, hay que ser renovados completamente y mostrar al mundo que nosotros hemos sido cambiados y renovados y transformados. Pero ¿qué es lo primero que hay que permitir que Dios transforme en nuestras vidas? La mente. No es el exterior, sino es que el interior. La primera obra que tiene que hacer el Espíritu Santo es cambiar la mente. Toda obra carnal, toda obra de la naturaleza carnal inicia en la mente. Todo pecado inicia en la mente. Todo. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque el Señor desea que nosotros permitamos que Él cambie, transforme nuestras mentes para ser transformados completamente a la imagen de nuestro Dios. En la palabra de Dios nos habla que Adán y Eva perdieron algo que tenían en el huerto del Edén. ¿Y qué fue lo que ellos perdieron? No solamente perdieron la luz de Dios, que es su justicia, pero ¿qué más perdieron? Vamos a ver Isaías 59. Y recordemos que Dios desea restaurar todo lo que se perdió en el huerto del Edén. Isaías 59. Y vamos a leer el versículo 2. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué fue lo que se perdió en el huerto del Edén? Una relación cara a cara con su Creador. Y el Señor desea restaurar eso en nosotros. Él desea que nosotros tengamos una relación cara a cara con el Señor. Y eso inicia aquí. Aquí inicia. Para que cuando usted llegue al cielo y esté cara a cara a Dios, sea una segunda naturaleza en su ser, porque el Señor ha puesto su naturaleza divina en usted y ha destruido la naturaleza carnal. El Señor dice que nuestros pecados hacen que Dios voltee su cara y que no nos escuche. Algo muy serio. Sabemos que 1 Corintios capítulo 13 es el capítulo del amor. Y decimos, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que voltee la cara para no escucharnos? Recordemos que Dios no comparte su trono con el pecado ni con el diablo. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. Dice, convertíos, creed y arrepentíos de vuestros pecados. To wrestle, as in not let go. That's what David said. I have seen his face. La batalla es el no querer dejar ir. Por eso el diablo quiere tapar nuestra visión.
y no nos permite ver lo que realmente es el Evangelio de Dios. Hoy día el mundo dice amor, 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 pero se olvidan de que el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento y dejar, abandonar con los méritos de Cristo Yeshua todo pecado. ¿Sí me escucharon? Lo vuelvo a decir. El diablo ha dicho amor, amor, amor. Pero ha cambiado tal concepto del amor que lo ha hecho en una forma tan libertina que el mundo cree que el amor de Dios le permite vivir en pecado sin arrepentimiento. Pero el Señor dice: yo quiero tomar posesión de tu mente y de tu corazón, de tu vida, para que confíes plenamente en mí, en mi poder de restauración, dejando a un lado la naturaleza pecaminosa. Y el Señor nos quiere dar su amor, pero ese amor que nos mueve al arrepentimiento, la confianza. Y usted sabe que cuando nosotros nos movemos al arrepentimiento y en la confianza plena en Dios, Él toma el lugar y la penalidad que nosotros tendríamos que pasar. Y la penalidad es que muerte, dolor, angustia. Por eso Él dice: yo he cargado, dice el Señor Jesús, Yeshua, dice: yo he cargado con todas vuestras enfermedades, con todas vuestras dolencias. Yo entiendo lo que tú estás pasando, pero tú entiendes lo que Dios desea para ti. Hermanos, gloria a Dios, porque no nos ha dejado en tinieblas. Porque Él desea que nosotros entendamos y que dejemos ir todo aquello que nos impide tener la relación con Dios. Toda rebelión que nosotros tengamos en nuestra vida, dejar de decirle: Señor, aunque es difícil dejarlo, lo dejo ir y confío plenamente en ti. Toma posesión de mi mente para que mis acciones sean conforme a tu voluntad. Pero hay ocasiones en que no queremos dejarlo ir. Nos aferramos al último hilito que se va saliendo de la ropa. Ustedes han visto una ropa que se empieza a deshilachar y el hilito va, y si usted lo agarra y la persona camina, el hilito sigue siendo largo, 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 y nos queremos agarrar del último hilito y no queremos dejar las cosas de la carne, las cosas del pecado, y permitir que Dios tome posesión de nuestras vidas. Déjenme hablarles un poco de la realidad del pecado. ¿Qué dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 4? Muchos de nosotros lo conocemos, pero para beneficio de aquellos que no lo conocen o no lo han leído, vamos a 1 Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Todo aquel, espero a que lo encuentren, 1 Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa tener victoria sobre el pecado? ¿Qué significa tener victoria sobre el pecado? No cometer pecado. ¿Eh? Lo opuesto. Lo opuesto a lo que acabamos de leer. Guardar la ley de Dios, guardar su palabra. Por eso en Jeremías leímos: confía solamente en Dios, que Dios sea tu confianza.
¿Estamos conectando? Por eso cuando el Señor nos da el poder y Él es nuestra confianza, nosotros guardamos su ley. Muchos guardan la ley de Dios sin que Dios more en su corazón. ¿Y saben cómo se le llama eso? Legalismo. ¿Y saben que aquellos que guardan la ley de Dios por obligación pierden la bendición de ser leales a Dios? Todo aquel que guarda la ley de Dios por obligación se pierde la bendición de nuestro Creador. Usted se preguntará, ¿cómo es eso? Porque si usted ama a Dios, usted guardará ¿qué? Sus mandamientos. Pero ¿quién nos amó primero? ¿Usted a Dios o Dios a usted? Dios a nosotros. Y nosotros le respondemos a ese amor. ¿Estamos entendiendo el plan de salvación? Dios en nosotros la esperanza de gloria. Dios en nosotros la confianza. Dios en nosotros el poder. Dios en nosotros destruye la naturaleza carnal, destruye el pecado y limpia toda escoria. Cambia la mente, cambia los sentimientos, cambia todo en nuestro ser. En la palabra de Dios hay una línea profética. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Y esa línea profética rara vez se menciona o se habla. Y hoy voy a tocar ciertas partes de la línea profética que desde inicia del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y esta línea profética no tiene que ver con tiempos proféticos ni con bestias. Pero esta línea profética que está en la palabra de Dios tiene como el propósito mostrarnos de cómo nosotros permitimos que Cristo, que Yeshua, more en nuestro corazón para que nosotros podamos obtener la victoria. ¿Quieren que nosotros vayamos así rápidamente y veamos aspectos de esta línea profética? Miren, vayamos a Proverbios capítulo 16, versículo 18. Hay muchos, pero voy a tocar ciertos aspectos. Proverbios 16, 18. Para que nosotros entendamos el plan de salvación, tenemos que entender dónde inicia la mente carnal o la vida carnal de pecado. Porque el Señor desea transformarnos completamente, no exteriormente. ¿Alguna vez usted ha comprado un carro que por fuera se mira muy bonito, pero el motor no sirve para nada? Yo no he comprado uno, pero yo he sabido de personas que lo han comprado. Se compraron el mejor carro exterior, pero el interior estaba dañado y no le sirvió de nada. El Señor desea hacer el cambio, como nosotros leímos anteriormente, desea hacer el cambio desde ¿qué? Desde lo más interior de la mente hacia el exterior, no del exterior al interior. Note lo que dice en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento, quebrantamiento quiere decir destrucción. Antes de la destrucción es la soberbia. Otra palabra por soberbia. Orgullo. Altivez. Y antes de la caída, la altivez ¿de qué? De espíritu. Antes de que venga el pecado, ¿qué es lo que viene? El orgullo. La altivez. Quiero que ustedes recuerden esto, porque aquí inicia la línea profética que el Señor nos quiere enseñar para aprender de su plan de salvación y obtener la victoria sobre todo pecado.
Antes de la destrucción viene el orgullo. Antes del pecado viene el orgullo. Ahora, para entender más esto, vayamos al origen del pecado. ¿Y dónde se encuentra el origen del pecado? ¿Dónde? No, Isaías. Isaías 14. Isaías capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 12 al 14. Y veamos dónde se originó el pecado y cómo fue que se originó el pecado. ¿Ok? Isaías 14, versículo 12 y 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías, ¿en dónde? En tu corazón. ¿El corazón es dónde? La mente. Tú que decías en la mente, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi ¿qué? Mi trono, altivez, orgullo. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Dónde inició el pecado? En el cielo, pero ¿en dónde? En la mente. En la mente. Yo me sentaré en el trono de Dios. Yo subiré. Yo. Inició en la mente. El orgullo y la altivez inicia en la mente. Pero espérenme, ¿qué no pecado es hasta que nosotros llevamos a la acción el pecado? Vamos a seguir. ¿Qué fue lo que dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 11? Dice que todo ser viviente, todo ángel, todo ser viviente se postran y adoran solamente ¿a quién? A Dios. Pero he aquí el lucero de la mañana, que es Lucifer, que él dijo, yo me voy a sentar para que todos me adoren. Usted sabe que el diablo quiere la adoración como ninguna otra cosa de parte de usted. Y usted dirá, bueno, yo no adoro a Dios, yo no adoro al diablo. Si todo inicia ¿en dónde? En la mente. Y después sale ¿de dónde? De adentro hacia afuera. ¿Me están siguiendo? Vamos a seguir la línea profética de la palabra de Dios para entender lo que el Señor desea decirnos. Vayamos a Proverbios 23, 7, muy conocido. ¿Qué dice Proverbios 23, 7? Y lo estamos buscando para aquellos que nunca lo han leído, para nuestras visitas. Dice el Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que usted tiene en su mente, eso es. El otro día estaba escuchando a una persona que cada 5 segundos decía una mala palabra. 5, 10 segundos, una mala palabra.
lo que hay en su corazón, en su mente, eso es. Yo lo digo yo. Pero nosotros leímos que el Señor desea hacer una transformación iniciando ¿en dónde? En la mente. El pecado, el orgullo, la altivez inició ¿en dónde? En la mente. ¿Qué sucedió cuando vino la rebelión aquí en la tierra? Ahora sí vayamos a Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo del 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue el engaño de Satanás? ¿Cuál fue el engaño de Satanás? ¿Ese fue el engaño de Satanás? ¿Que sería qué? Como Dios. Lo mismo que sucedió en la mente del lucero de la mañana, Lucifer, le puso a Eva en su mente, y en su mente ella procesó y dijo: para yo conocer la sabiduría, voy a ir a comer del fruto. ¿Está notando la línea profética de cómo el diablo ha manipulado la mente del ser humano para malentender el propósito de Dios para nuestras vidas? Él viene e implanta el engaño en la mente, y en la mente inicia el pecado, el orgullo, la suficiencia propia. Pero no paró ahí. ¿Ustedes recuerdan la Torre de Babel? ¿Qué fue lo que dijeron en la Torre de Babel? Hagámonos una torre para llegar al cielo. Lleguemos hasta lo más alto. ¿Ustedes recuerdan qué dijo el lucero de la mañana? Yo subiré y me sentaré en el trono de Dios. Hagamos una torre para llegar al cielo y hagámonos un nombre, como diciendo: nosotros seremos los mejores, seremos el único pueblo donde todos los demás nos adorarán. Eso es lo que querían decir en la Torre de Babel. La altivez y el orgullo los hizo querer llegar y pasar aún a Dios mismo. Pero ahí no paró. ¿Ustedes recuerdan a la Babilonia con Nabucodonosor? ¿Qué fue lo que sucedió con Nabucodonosor cuando se les dio la profecía de Daniel 2?
No, yo voy a hacer una estatua completa de oro, porque por mi poder, por mi fuerza, todo esto es lo que yo tengo. Yo soy el grande, yo soy el mayor. ¿No es lo mismo que dijo Lucifer en el cielo? Se llenó de orgullo. ¿Y qué pasó con él? 7 años pasó que como un animal comiendo hierba, hasta que volvió a su razón y dijo: Señor, me he dado cuenta que tú eres el Dios verdadero. Yo me he dado cuenta que yo no soy nada, tú eres el Dios verdadero. Y vino así y alabó a Dios. Pero todo inició ¿en dónde? En la mente. ¿Dónde inicia el pecado? En la mente. Cuando nosotros vivimos en la naturaleza carnal, nosotros pecamos en la mente. Y déjenme, no les quiero adelantar, ahorita vamos a ver los textos, no confíen en mí. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? En una forma sencilla de explicar el orgullo y la altivez, el orgullo es la exaltación de lo que pensamos. Es la exaltación de lo que sentimos. Y es la exaltación de lo que hacemos. Ese es el orgullo. Yo he hecho. Y nos venimos a hacer yoyos. El orgullo es el peor engaño del diablo. ¿Y saben por qué? Porque el orgullo impide obtener las bendiciones y la vida de nuestro Dios. El orgullo impide crecer como discípulo de Dios. El orgullo impide amarnos los unos a los otros. Porque si nosotros quebrantásemos el orgullo, no habría chisme dentro de nuestra iglesia. Siempre iríamos a hablar con el hermano antes de levantar un chisme en contra de alguien. Pero el orgullo nos impide hacerlo. Por eso el diablo ha tenido tanto éxito en que nosotros vivamos en la carne y que no permitamos que la carne sea destruida y que la naturaleza divina entre a nuestro ser y que cambie nuestros pensamientos. Y nos llamamos discípulos de Dios. Y nuestros pensamientos están tan lejos de lo que es Dios que ni nos damos cuenta de que estamos tan perdidos y alejados de Dios que nos llamamos discípulos de Dios. ¿Qué no hacían eso los fariseos y los escribas? Se llamaban seguidores del Dios real y del Dios creador. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo, Yeshua? Le dijo: ustedes son tumbas ¿qué? Vacías y pintadas ¿por dónde? Por fuera. ¿Por qué? Porque no permitieron que el Dios, el creador, el salvador cambiara su mente y su vida para cambiar toda palabra que sale de su vida, de la boca de ellos y de lo que sale de nosotros. El orgullo es la exaltación de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Eso era la obra del lucero de la mañana, de Lucifer. Y usted dirá: está muy duro lo que está diciendo. No, yo no le estoy diciendo nada, yo solamente estoy leyendo la palabra de Dios. Pero también la Babilonia, así como Nabucodonosor se enorgulleció y se altivó, también hay una Babilonia espiritual. Y miren lo que dice la Babilonia espiritual:
Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Miren, los estoy llevando entre medio de esta línea profética, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ustedes mirarán que todo pecado, que todo error, que toda destrucción del pueblo de Dios tuvo que ver el orgullo y la altivez. Y aquí lo estoy llevando hasta Apocalipsis, en Apocalipsis 18. Miren lo que dice el versículo del 1 al 5. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra alumbrada por su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El Señor nos dice que hay que salir de toda doctrina que va en contra de Dios. Salid de Babilonia. Pero noten lo que dice el versículo 6 y 7. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella sea glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. ¿Cuál es el espíritu de la Babilonia espiritual? ¿Cuál es el espíritu? El mismo espíritu de Lucifer en el reino de los cielos. Yo soy la más grande, yo soy la reina, me he glorificado, dice la palabra de Dios. Altivez, orgullo, y después de la altivez y el orgullo viene ¿qué? La destrucción, viene la muerte. Hermanos, conocemos lo que la palabra de Dios dice que es el pecado. Pecado es transgresión de la ley. Pecado es saber lo bueno y no hacerlo. Pecado no es hacerlo con fe. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 17, que pecado es toda injusticia. Pero quiero mostrarles otra definición de pecado, que tal vez usted nunca la ha leído, y se encuentra en el libro de Proverbios. Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. Altivez, ¿lo tenemos? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son ¿qué? Pecado. ¿Qué es pecado?
la altivez, el orgullo, ¿y qué más? Y pensamiento de impíos son pecado. El pecado inicia de la misma forma como inició en el reino de los cielos, en la mente. Por eso el Señor desea transformar la mente de cada uno de nosotros. Y esto es muy raro que se predique, porque cuando una persona decide tomar el paso del bautismo, siempre le damos un voto de las cosas exteriores, pero nunca les preguntamos de las cosas interiores. Nunca vamos y les preguntamos: ¿usted ha arreglado todos sus problemas con su hermano, con su hermana, con sus familiares? Para que usted sea perdonado, tiene que perdonar a los demás. ¿Por qué la mayoría de las personas no permanecen en medio del pueblo de Dios? Ustedes saben que una persona, hoy decimos, una persona exitosa es cuántas gentes han llegado a las aguas bautismales. Y decimos: yo he llevado 100 personas. Pero ese no es el examen de si es exitoso o no es exitoso. En sí deberíamos de ver realmente cuántos han apostatado de la verdad, porque no se les dio la verdad completa. Usted pudo traer 100 personas y se fueron 99 y no permanecieron. ¿Eso es éxito? El Señor desea cambiar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Nosotros cometemos un error de ver de afuera hacia adentro, pero el Señor mira de adentro hacia afuera. Y el orgullo y la altivez y el pecado es pecado. Tenemos que ser transformados completamente de nuestra mente, ser siervos como Él fue siervo. ¿Qué significa ser siervo? Servir. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 6 y 8. Y saben, antes de ver este texto, vamos a Santiago. No pierdan Filipenses. Pero hablando de cómo el pecado se origina en la mente, creo que Santiago nos lo va a explicar de una forma, sin lugar a dudas, lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas y lo que significa que cómo el pecado inicia en la mente. Vamos a leer el capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Santiago 1 del 12 en adelante. ¿Lo tenemos? Santiago 1 del 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Dios no nos tienta, Dios nos prueba. ¿Y usted sabe cuál es la razón de que Él nos prueba? ¿Usted sabe cuál es la razón de que Dios nos prueba? ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Para qué nos prueba Dios? ¿Ah? No pierdan Santiago, pero vamos a Deuteronomio. No pierdan Santiago. Para purificarnos. Miren por qué nos prueba Dios. ¿Por qué? Para saber qué tan fuertes somos. No, pues bueno, para hacernos más fuertes. Vamos a Deuteronomio. No pierdan Santiago porque vamos a regresar ahí. Deuteronomio 8. Voy a poner la marquita aquí en Santiago. Vamos a leerlo. ¿Por qué el Señor nos prueba? Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y veamos, este es un versículo, hay otros versículos, pero eso se los dejo de tarea para que ustedes los busquen. Pero la razón por la que Dios nos prueba es de suma importancia que nosotros lo entendamos, porque entenderemos su grande amor y misericordia. Miren lo que dice: cuidaremos de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Para qué te prueba? Miren lo que dice: para saber lo que había. ¿En dónde? Para saber qué es lo que había en tu corazón, en tu mente, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué Dios te prueba? Para saber si realmente tú has propuesto en tu corazón ser fiel a Dios. Eso es muy verdad. Y así viene y sale lo que realmente hay en nosotros. Así lo dijo, ¿verdad, hermano? Sí. O sea, Él nos prueba para ver si nosotros somos fieles a Él. A ver qué hay en nuestro corazón. Lo primero es que te humilles, tu humble. Dice, lo primero es que te humilles. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Eres fiel a Dios? Hermanos, el guardar la ley de Dios no te salva. Pero el no guardar la ley de Dios, pierdes todo el poder que Dios te quiere dar para que seas victorioso. ¿Sí me escucharon bien? Porque la ley de Dios es poder para salvación. Y yo no lo digo yo. Salmos 119, versículo 142, dice que la ley de Dios es la justicia de Dios. Vamos a leerlo porque yo no, creo que dije equivocado el texto. Salmo 119. No pierdan Santiago, porque vamos a regresar ahí. Salmo 119. Y no tenía esto, pero creo que es importante que nosotros lo veamos. Mire lo que dice Salmo 119, versículo 172.
Los mandamientos no nos salvan, pero guardar los mandamientos de Dios muestran qué es lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Si hemos propuesto en nuestro corazón permitir que Jehová, que Dios, que Yeshua more y tome control de mi vida de adentro hacia afuera. Eso es lo que hacen los mandamientos de Dios. No nos salvan, pero miren lo que dice el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Y noten el versículo 151. Le acabamos de leer 172. Ahora noten el versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son ¿qué? ¿Verdad? El Señor te prueba si realmente tú te has propuesto ser fiel a Dios en tu corazón. Él te prueba para ver si realmente eres hijo de Dios, si eres discípulo de Dios, si realmente vives conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor te prueba, pero no te tienta. El único que tienta es el diablo. Regresemos a Santiago capítulo 1. Versículo 14. Le acabamos de leer el 13, veamos el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos somos tentados. ¿De qué forma? ¿De qué forma somos tentados? A ver, ayúdenme. ¿De qué forma? De nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? ¿Ah? La voluntad. Pues vamos a verlo. La tendencia al pecado. Primera de Pedro, no pierdan Santiago. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La concupiscencia es cuando nosotros vivimos en la naturaleza carnal. ¿Cuáles son las obras de la carne? Enemistades, pleitos, borracheras, chismes, envidias, falsos, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vivimos en la carne, nosotros somos tentados por nuestra propia naturaleza. Vayamos nuevamente a Santiago.
por nuestra propia concupiscencias, las obras de la carne, todos somos tentados, seducidos y atraídos. Entonces, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Dónde se concibe la concupiscencia? En la mente. ¿Cómo sé yo esto? Lo acabamos de ver de cómo inició con Lucifer. ¿Empieza en dónde? En la mente. Por eso dijo el Señor: tú vienes a ser un asesino cuando tú en tu pensamiento deseas el mal a tu hermano. Con eso se hizo pecado. ¿O no sabéis que cuando veáis a una mujer y la codicias, ya pecaste en dónde? En tu mente. Cuando vivimos en la naturaleza pecaminosa, nosotros pecamos en nuestra mente. Y miren lo que sigue diciendo el versículo: después que ha concebido, da a luz el pecado en la mente. Y el pecado, siendo consumado, o sea, ¿ven la diferencia? Inicia en la mente y después van y hacen ¿qué? El pecado. Da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Amados míos, amados hermanos míos, no erráis. Por eso el Señor desea cambiar la mente y quitar la naturaleza carnal y poner la naturaleza divina espiritual. ¿Qué es más fácil? ¿Permitir a Dios que tome control de nuestra vida y nuestra mente? ¿O vivir en la carne? ¿Ah? Si todo el cielo está en la disposición de nosotros, el poder inmensurable de Dios que se le dio a su Hijo está a nuestra disposición. Pero ¿qué nos impide el obtener ese poder inmensurable? Nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia. El rechazar, el morir a uno mismo. Eso es lo que nos impide obtener la salvación. Dios quiere tomar control y nosotros tenemos que permitirle que Él tome el control. Ese es el plan de salvación. El entregarnos completamente a Él, sin ninguna reservación. Dice en Santiago 1:5, ¿sí gusta leer? Santiago 1:5. En Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, miren, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Cuando el Señor exclamó estas palabras que han sido predicadas por muchos, pero cuando entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, vienen a tomar un significado mucho mayor del grande amor y misericordia de nuestro Dios hacia nosotros. Porque miren lo que dice en Mateo capítulo 11 versículo 29. ¿Lo tenemos? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice después? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor te dice, Mateo 11:29,
El Señor te dice: sé humilde, quebranta tu orgullo, quebranta tu altivez, humíllate como Cristo se humilló para salvarte y aprende de Él. Cuando usted y yo empezamos a aprender de Él, el Señor nos cambia de adentro hacia afuera. De nuestra mente, nuestro corazón, nos cambia completamente. De nuestras propias concupiscencias nos perdemos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una alberquita llena de ¿cómo se dice? De lodo, y usted se mete a la alberca no teniendo la intención de mancharse, ¿usted va a poder no mancharse? Tal vez si la alberquita está muy chiquita, tal vez los pies se manchan. Y si es que no se resbala, porque usted el lodo a veces se resbala, ¿no? Pero, hermanos, Dios desea rescatarnos desde lo más profundo, cambiarnos completamente. Ese es el plan de salvación de nuestro Dios. Pero usted toma la elección. Usted tal vez dirá: está hablando muy duro. Usted no va a rechazarme en mí. Yo solamente leo la palabra de Dios. Y Dios tiene que cambiar muchas cosas de mi vida. Las tiene. Tiene un trabajo que yo no sé cómo le va a hacer. Pero yo he propuesto en mi corazón ser fiel a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero Él lo ha prometido. Usted decide. Pero yo digo, como se dice en la Biblia: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo propongo en mi corazón ser fiel a Dios. Que Dios tome control de mi mente y de mi ser. Usted escogerá. Aprenda de Dios. Y el Señor se hizo siervo por cada uno de nosotros. Y usted sabe cómo el Señor nos sirve. Cómo Él se hizo siervo. Muchos de nosotros decimos: es que Dios se hizo siervo, se humilló. Pero usted sabe cómo se hizo siervo y cómo se humilló. ¿Cómo? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Esto es lo que significa ser siervo y humillarse a lo máximo como Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor se humilló a lo máximo y tomó tus pecados en Él y se convirtió en siervo para que tú puedas tener vida, para que tú puedas tener salvación. Y el Señor te dice: aprende de mí. Aprende de mí. El Señor desea que nosotros aprendamos de Él en Hebreos capítulo 5 versículo 27. 7, Hebreos capítulo 5 versículo 7. Dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor y reverencia. El Señor lo entregó completamente todo, para que tú y yo pudiésemos ser cambiados de adentro hacia afuera, obtener la salvación del Señor. El Señor fue Isaías capítulo 1, y esto me lo mostró mi hermano. Dice en Isaías capítulo 1, donde dice que no hay llaga desde la punta hasta los pies, está podrido por el pecado. Usted sabe que cuando usted lee Isaías capítulo 1, está describiendo a Cristo Jesús. Porque Él cargó tus pecados, cargó mis pecados. Y el pecado es tan sucio, tan doloroso, que desde la punta de la cabeza hasta los pies no había nada en el cuerpo que no hubiera una llaga podrida, ensangrentada y maloliente. Y esa es la descripción de nuestro Salvador, que murió por nosotros. Y hermanos, ¿cómo nosotros podemos rechazar tal salvación? No lo entiendo. Lea el capítulo 1 de Isaías y medítelo en él, medite en ese capítulo durante toda la semana, porque esa es la descripción de su Salvador, porque Él se humilló, se hizo siervo para llevar tus pecados, para que tú seas salvo. Y nosotros seguimos rechazando al Señor y seguimos haciendo cosas que la palabra no nos dice. Y nos llevamos a nuestra altivez y nuestro orgullo y decimos: es que yo pienso esto y yo pienso lo otro y yo creo esto y yo creo lo otro. No, deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en el hombre y confía solamente en Dios. Que tu confianza sea Dios. Vivimos en un tiempo en donde nos señala que Cristo viene pronto, y el Señor nos da estos mensajes para que despertemos, para que nos levantemos de nuestro sueño, de nuestro estado de muerte, y que vengamos a ser vivificados por el Señor. Perdemos tanto tiempo en cosas insignificantes. Nos pasamos tanto tiempo y todas nuestras energías se pierden en el chisme, en las críticas, en las falsas expresiones de los hermanos, de las hermanas. Hermano, déjese de cosas. Cristo viene pronto. Tenemos que doblegar nuestro orgullo y nuestra altivez para que el Señor cambie completamente nuestra mente. Cuando el orgullo y la altivez se pierden, en vez de andar hablando detrás de una persona, vaya y hable con el hermano o con la hermana. Pero hacemos la obra del diablo. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestras propias concupiscencias, porque vivimos en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no, vaya y hable al hermano. No, yo no tengo nada que hablar con él. Hable con la hermana. No, yo no voy a hablar con él. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestras propias concupiscencias y permitimos que el chisme y que la crítica tome control de las mentes de uno. Por el simplemente hecho de usted de oír las concupiscencias y no hablar la verdad en contra de ellas, usted se hace cómplice de esas concupiscencias. El Señor desea cambiarnos de adentro hacia afuera, y Él es el que lo hace. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Y hermanos, mi intención no era hablar de esto, pero el Espíritu Santo ha llevado esto hacia esa dirección. Ezequiel capítulo
36, versículo 25 al 27. Esparciré. ¿Lo tenemos? Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién esparce? Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré. ¿Quién os dará? Dios. Corazón nuevo, y pondré espíritu. ¿Quién pone el espíritu? Dios. Dentro de vosotros. Y quitaré. ¿Quién quita? Dios. De vuestra carne el corazón de piedra, y os daré. ¿Quién os da? Dios. Un corazón de carne. Y pondré. ¿Quién pone? Dios. Dentro de vosotros mi espíritu. Y haré. ¿Quién los hace? Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Nada, solamente permitir que Él lo haga. Todo lo hace Él. Y creemos que el plan de salvación es tan difícil. El diablo lo ha puesto tan difícil que nos llena de orgullo y de altivez, y decimos: no, yo no quiero. Y el Señor te dice: yo soy el que lo hago. ¿De qué te preocupas? Propone en tu corazón ser fiel a mí. Dame, hijo mío, tu corazón, tu alma, y yo haré el resto. Cuando el sacrificante llevaba al cordero, el cordero era llevado dentro del santuario, y el sacrificante, el pecador, se olvidaba, ya no hacía nada más. Entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, que es Cristo, Yeshua, y tomaba control de todo. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Y por qué batallamos tanto? ¿Por qué permitimos que el orgullo siempre esté ahí, queriendo posiciones, queriendo hacer, queriendo yo? Y yo estoy hablando por mí. La creencia implícita en la palabra de Dios es verdadera humildad. Y esto no es mío, es del deseado de todas las gentes, página 492, párrafo 2. 535 en inglés. La creencia implícita en la palabra de Cristo es verdadera humildad. ¿Cómo es usted humilde? Siguiendo la palabra de Dios, ganando el favor de Dios, no del ser humano. Yo no me debo a nadie, solamente a Dios. Yo no sé tú, pero Dios desea darnos victoria en nuestra mente, en nuestro corazón. Humillémonos creyendo en su palabra y solamente en su palabra. Léalo, hermano. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma, a partir del alma y el espíritu, y las coyunturas y los órganos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Desde dónde? Desde los tuétanos, los huesos, músculos, tendones, nervios y piel. Él quiere penetrar hasta lo más profundo, cambiarnos. Hermanos, es tiempo de permitirle a Dios que nos cambie. Yo no sé tú, pero yo quiero que el Señor me cambie. De adentro hacia afuera.
¿Qué decides tú? Él te quiere dar la victoria sobre todo pecado. Él quiere darte la victoria aún desde tu mente, para que tú seas salvo. Si en tu corazón el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, decide, propone en tu corazón entregar tu vida a Dios. And in the mind first, En nuestra mente primero, God gave us the example. Dios nos ha dado el ejemplo. The way he was able not to sin, La forma en que Él pudo librar el pecado, and yet knows every one of our experiences y Él aún conoce todas nuestras experiencias, because he stopped it in the mind first. porque empieza en la mente primero. In order for us to do that, it takes time and practice, time going over and over and over and over again. Para que eso suceda en nosotros tiene que haber una práctica diaria, día a día en nuestro ser. Because the adversary will continue to put it in our minds. Porque el adversario, Whatever it is. el adversario seguirá poniendo en nuestras mentes día a día, sea lo que sea. And he wants us, Yeshua wants us to practice with him, to relate with him, that he stopped first. So he wants us to stop first. Y él sigue haciendo nuestras vidas para que nosotros iniciemos en nuestra mente, primero nuestra mente, para que Él more y tome control de la mente. So what's just about ready to happen on this earth, Para lo que va a suceder muy pronto en esta tierra, when it's time for us to have that relationship with him and know how to stop in the mind first, it will have already been. para que nosotros cuando venga eso y seamos tentados en nuestra mente, nosotros podamos ser victoriosos en ese momento. Dependiendo completamente de nuestro Dios. Por eso dice, bendito el varón y la mujer que confía en Dios, que Dios es su confianza. Y confianza en todo, porque Él desea darte vida, desea darte poder, pero Él desea que nosotros tengamos una relación y una dependencia completa de Él. Propone en tu corazón ser fiel a Dios, confiar en Dios. Dejemos de confiar en uno mismo, dejemos de confiar en los demás y confiemos solamente en Dios y en su palabra. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Señor, tú sabes que lo que se habló aquí, muchas de las cosas tú las trajiste para que seamos movidos a acción. Señor, permite que el orgullo y la altivez de un servidor y de los que están aquí presentes sea quebrantado y sea puesto a tus pies para que tú lo quites y que podamos ser transformados completamente desde la mente hacia afuera y que nuestras acciones sean un reflejo de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro Salvador. Señor, trae alivio a cada uno de los corazones para que vean la seguridad que tú quieres traer a cada uno de nosotros, que cuando confiamos en ti
tú nos guías a través de toda dificultad, a través de toda tristeza, a través de toda angustia, a través de toda necesidad, que tú nos guías y que nos das la certeza de que tú eres nuestro Salvador, de que tú eres nuestro Redentor, que tú eres nuestro alivio y nuestra esperanza. Señor, que cada uno de nosotros propongamos en nuestros corazones ser fiel a ti, que cuando pasemos por la prueba, que tú puedas mirar en nuestros corazones y decir: realmente estos han sido mis hijos y mis hijas que propusieron ser fieles a mí. Que, Señor, que cuando tú nos mires, que nos llames justos, para que nosotros podamos ir al reino de justicia y recibir tu corona de justicia. Guíanos en todo. Quita todo ataque del diablo, todo mal espíritu de nuestras vidas. Átalos y sácalos para que nosotros podamos caminar contigo, victoriosos a través de tus méritos y de tu poder. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo.